Esperemos un momento que me confirme que está grabando. Ok, listo, muy bien. Bueno, bienvenidos estudiantes. El día de hoy vamos a desarrollar el segundo encuentro o la sesión número 2 de los IPAs. Recuerden que los IPAs simplemente son círculos de interacción que nosotros como tutores conformamos con los estudiantes para aterrizarlos y poder, digámoslo así, también afianzar esos conocimientos según el tema que se está abordando. En este momento estamos desarrollando la tarea 2, que trata sobre los métodos para probar la validez de argumentos del curso Pensamiento Lógico Matemático, dirigido a nivel nacional por nuestra ingeniera, la directora Carolina Castaño. Y bueno, en este momento quien les acompaña, como les decía, la profe Nini Joana, y quien les habla, la profe Jenny Lorena Mezquita, hoy 19 de abril. ¿Cuáles son los objetivos de este encuentro? Pues el objetivo general simplemente es, digámoslo, desarrollar ejemplos que complementen los ejercicios de la guía de la tarea 2, en específico los temas de lenguaje natural, lenguaje simbólico, tablas de verdad, tanto manual como la generada por el simulador, las reglas o leyes de inferencia para demostrar la validez de argumentos y, pues, por supuesto, que abordar ejemplos del ejercicio 3 y 4 para hoy. La semana pasada trabajamos ejemplos del ejercicio 1 y 2. Entonces, hoy vamos a trabajar ejemplos del ejercicio 3 y 4. Entonces, vamos ya a entrar en materia. Bueno, quiero hacer primero un recorderis aquí en la agenda del curso. Recuerde que la agenda ustedes del curso la encuentran en el entorno inicial al entrar al curso de Pensamiento Lógico Matemático, y estamos en este momento ahí en ese espacio que señalado con rojo, que es el recuadro, este recuadro rojo, que señala que estamos en la tarea número 2 de la unidad 2, que es una tarea de carácter individual con una calificación máxima de 100 puntos. El curso en total tiene 500 puntos y ustedes lo aprueban con mínimo 300. Para esta tarea, ustedes tienen una calificación de 100 puntos, tarea que se habilitó a partir del 3 de abril y cierra el 23 de abril, este fin de semana, este domingo. Bueno, hasta ayer quedaban 5 días, ya para hoy quedan 4 días hábiles para el desarrollo de esta tarea, y los tutores tenemos plazo de calificar o cargar esas calificaciones de esta tarea hasta el 4 de mayo, es decir, del 24 de abril hasta el 4 de mayo, nosotros tenemos ese lapso de tiempo para cargar las notas al campus. Si a partir del 4 de mayo usted no tiene su calificación cargada en el campus, por favor enviar un mensajito al tutor para preguntar qué ha pasado. De lo contrario, antes del 4 de mayo, tranquilos que nosotros estamos en ese proceso. Bueno. Recordemos que la tarea 2 sobre los métodos para probar la validez de argumentos tiene la metodología muy similar a la tarea anterior, que trata sobre ingresar al foro, leer detalladamente los mensajes o el mensaje de apertura que hizo el tutor con una información muy general. Deben de elegir una letra de los ejercicios que van a desarrollar y de esa letra desarrollar los 4 ejercicios que se presentan. El ejercicio 1 trata sobre proposiciones y tablas de verdad, y además de eso deberán hacer un video explicativo del ejercicio 1, es decir, un video donde cuenten, compartan cómo desarrolló usted ese ejercicio 1. El ejercicio 2 trata sobre la aplicación de las leyes de inferencia. El ejercicio 3 trata sobre la demostración de un argumento usando las leyes o reglas de inferencia. Y el ejercicio 4 trata sobre problemas de aplicación. Hoy vamos a tratar estos 2 puntos, el ejercicio 3 y el ejercicio 4. También les recuerdo, por favor, que ustedes cuentan con unos referentes bibliográficos, unos contenidos de apoyo, ¿sí? Que si no les basta con la información que se comparte en los foros, con los videos, ustedes pueden simplemente ingresar a estos contenidos, ¿sí? Donde los encuentran en el entorno de aprendizaje, aquí en el entorno de aprendizaje, en la parte de unidad 2, fundamentos de lógica y contenidos de referentes bibliográficos. Por favor, apagamos los micrófonos. Bueno, ingresando allí van a encontrar diferentes lecturas y van a también encontrar estos 3 OVAs, que son los objetos virtuales de aprendizaje.
Estos OVAs pues simplemente son una herramienta más muy didáctica para hacer el repaso por estos temas que vamos a trabajar en la unidad 2. Bueno, entremos ya al ejemplo de este ejercicio 3. Este ejercicio 3, ustedes ya deben de demostrar si un argumento es o no es válido a partir de unas leyes o reglas de inferencia que en el miércoles pasado, pues ya habíamos hecho un primer acercamiento a esas reglas de inferencia. Entonces, ustedes para el ejercicio 3, después de haber elegido la letra que van a desarrollar de los ejercicios, van a encontrar una expresión como la que les traigo aquí, que es un ejemplo. Bien. Entonces, yo aquí tengo una expresión simbólica, que recordemos que todo lo que está dentro del corchetes, ¿sí? Es, digámoslo así, las premisas o el argumento, y al finalizar, después del condicional, tenemos la conclusión. Bien. Entonces, el ejercicio les expresa un lenguaje simbólico y les determina de una vez qué premisas tiene y qué conclusión tiene el ejercicio. Entonces, recordemos que siempre lo que encontramos entre paréntesis son premisas. En este caso tenemos aquí una premisa, que esta premisa tiene una presentación particular que después les voy a ir aclarando esa parte. Tenemos una premisa número 2, una premisa número 3 y una premisa número 4 que está dentro de los corchetes. Hasta ahí va el argumento y lo que encontramos después es la conclusión. Es decir, que tenemos 4 premisas y tenemos una conclusión y se nos muestra una tablita así, una tablita de 3 columnas, donde la primera columna nos dice la premisa, la segunda columna la ley de inferencia aplicada y la tercera columna nos dice que mencionemos las premisas usadas y todo esto para lograr una demostración. Bien. Bueno, entonces, según la expresión simbólica de la letra que ustedes hayan desarrollado, les pide primero generar la tabla de verdad a través del simulador de lógica UNAD. Entonces, se le explica que el simulador de lógica de la UNAD ustedes lo van a encontrar en un anexo, ¿sí? Y en ese anexo ustedes simplemente encuentran tanto el enlace del simulador como un video o un tutorial de cómo utilizar ese simulador. Cosa que yo sé que ya varios han manejado porque ya hemos recibido bastante aporte sobre cómo realizar esta tabla o cómo generar esa tabla en el simulador. Todo eso en el entorno de aprendizaje. ¿Listo? Entonces ahí en el entorno de aprendizaje, de una vez ingresamos a la unidad 2, perdón, antes de la unidad 2 ustedes van a encontrar la carpeta con la guía y los anexos. Entonces ingresamos y buscamos el anexo 6, que dice el simulador de lógica UNAD. Al descargar el archivo encontrarán lo que les dije, una explicación de qué es el simulador, un video tutorial de cómo trabajar el simulador y este enlace que los guía o les abre la nueva ventana donde encontrarán el simulador de lógica de la UNAD. El simulador de lógica nos va a abrir una ventana como la que se muestra a continuación, donde están los botones para transcribir el lenguaje simbólico de su ejercicio. Y aquí en la parte de abajo van a encontrar el botón para ya generar la tabla como tal o el de limpiar, que quiere decir lo mismo como borrar, pero borra todo lo que ustedes hayan escrito. O aquí este otro botón que es de limpiar también, pero limpia solamente un espacio anterior. Aquí ustedes lo que tienen que hacer es transcribir este lenguaje simbólico, pero ojo, tal cual como se muestra en su ejercicio. No omitan nada, no deben omitir ni paréntesis, ni proposiciones y mucho menos conectores, porque la tabla que se genera puede ser una tabla que no corresponde al ejercicio o simplemente el simulador le puede arrojar error. Entonces, por favor, transcribir tal cual como se muestra la expresión simbólica de su ejercicio, cosa que yo sé que lo hacen muy bien. Y al transcribirlo, simplemente le van a dar aquí en generar tabla. Acá le damos generar tabla y nos arroja la tabla que en este caso es esta tabla que les traigo acá. Es una tabla siempre bastante grandecita, bastante larga, tiene muchas filas, ¿verdad? Pero bueno, esta es la tabla. Algunas van a ser más corticas, ¿sí? Otras van a ser medianitas. Entonces, para el ejercicio o ejemplo que les traigo el día de hoy, esta es la tabla que se genera con el simulador de lógica. Yo les decía a ustedes el miércoles pasado
que el simulador de lógica de la UNAD hace la tarea de calculadora, por digámoslo de esa manera. Pongámosle como ese calificativo. ¿Por qué? Porque simplemente lo que hace ella es operar y demostrarme el resultado final. Es decir, ella me muestra las proposiciones simples y el resultado final a operar todas esas proposiciones en sus premisas con sus conectores lógicos. Esta tabla no me muestra el proceso, no me muestra el paso a paso, no me muestra los valores de verdad que se generan al momento de operar uno por uno los conectores lógicos, ¿sí? Entonces, esta hace el trabajo, como les digo, de calculadora. Me da el resultado final. Bien, resultado final que debe coincidir con la tabla manual. Esta última columna de la tabla del simulador de lógica de la UNAD debe coincidir con la última columna de la tabla manual cuando me lo solicite. Bien, algunos estudiantes lo que están haciendo es en la tabla manual transcribir la tabla del simulador de lógica de la UNAD. Por supuesto que eso está mal, porque en la tabla manual ustedes lo que les piden es que muestren ese proceso que les digo que se omiten con el simulador. Entonces, no es transcribir la tabla que se genera en el simulador, no, es hacer en la tabla manual el paso a paso y mostrar operación por operación de los conectores lógicos. Pero bueno, para este ejercicio 3 me piden que generemos la tabla de verdad con el simulador de lógica de la UNAD y aquí lo hacemos. Luego nos pide en el ejercicio 3 que completar la tabla estableciendo cada ley de inferencia y las premisas utilizadas para avanzar en la demostración. Entonces aquí tenemos hasta el momento en mi ejercicio ejemplo 4 premisas y una conclusión. Yo debo utilizar las leyes de inferencia para ir despejando cada una de estas variables o proposiciones simples o letras hasta llegar a la conclusión, que en este caso la conclusión de este ejercicio es Q. Es decir, a partir de las leyes de inferencia con estas premisas debo llegar a Q. Recordemos que las leyes de inferencia, las reglas de inferencia tienen una estructura y esa estructura debe ser la guía para yo saber con qué premisas debo o no debo trabajar, si esa ley me sirve o no me sirve. Bien. Entonces, en esta presentación les quiero mostrar las leyes de inferencia. Estas son solamente algunas de las leyes de inferencia y las diferentes maneras en cómo se pueden presentar o cómo ustedes las pueden encontrar. Entonces, aquí tenemos, como dice, un resumen de las leyes. Tenemos en esta imagen 16 leyes de inferencia. Tenemos la modus ponendo pones, toyendo toyes, el silogismo hipotético, el toyendo ponens, la doble negación, bueno, silogismo disyuntivo y demás. ¿Listo? Entonces, en esa otra imagen también tenemos algunas de las mismas leyes. Por ejemplo, aquí está la modus ponendo ponens, pero en esta imagen sí, digámoslo así, me indica cuántas premisas necesito. Entonces, por ejemplo, aquí en la modus ponendo ponens necesita 2 premisas, que es P1 y P2. En la premisa número 1 debo tener una proposición compuesta por un conector condicional. Y en la premisa número 2 debo tener una proposición simple que se repita de la premisa número 1, es decir, una letra que se repita de la premisa número 1. ¿Y qué es lo que me dice la modus ponendo pones? Que simplemente debo anular una de las proposiciones simples y me quedará la otra como resultado o como conclusión. Lo que encontramos debajo de la línea quiere decir conclusión y esta Q grande mayúscula hace referencia a que es la conclusión. Bien, si lo vemos aquí en esta otra imagen, la modus ponendo ponens también se muestra, pero no me señala cuántas premisas tiene. Sin embargo, yo ya sé que en la fila 1 va a ser la premisa número 1 y en la fila 2 va a ser otra premisa. Entonces, aquí efectivamente se ve que trabaja con 2 premisas, que en la premisa número 1 trabaja con el condicional en la proposición compuesta y que en la premisa número 2 va a tener una proposición simple. Recordemos que las proposiciones se nombran con letras. Entonces, aquí como hay una sola letrica, pues es una proposición simple. Y por debajo de la línea lo que encontramos es la conclusión y aquí en estos 3 punticos significa conclusión. Bien. Y en la modus ponendo pones se puede presentar de esta manera cuando todo es positivo.
De esta manera, cuando tenemos alguna de las proposiciones en negación, ¿sí? Pero recuerde que en el modus ponendo ponens no afecta el signo. Y también acá, mira, cómo se puede mostrar cuando la negación es de P. Pero bueno, aquí nos muestra. Entonces, lo que tenemos que hacer es mirar de esas leyes de diferencia, cuál me sirve para mi ejercicio. Mira que hay una ley de diferencia que trabaja como, por ejemplo, la simplificación con una sola premisa, pero en la premisa debe tener un conector de conjunción, que es la I. ¿Listo? Y la simplificación, pues simplemente lo que me indica es que puedo simplemente, valga la redundancia, quitar, simplificar una de las dos proposiciones, dos letras y me quedará la otra despejada. Eso es lo que me indica la simplificación. Bien, bueno, entonces aquí el silogismo destructivo, por ejemplo, trabaja con tres premisas y así de esa manera es como ustedes deben de analizar las leyes de inferencia. No le pedimos a los estudiantes que se las aprenda de memoria porque, por supuesto, eso es mucha información, ¿cierto? Además de que tiene ciertas particularidades, pero sí que lo tengan a la mano como una imagen impresa, transcrita o como les quede más fácil, pero bueno, tenerlas es a la mano, ¿bien? Entonces, también les tengo aquí, no es un truquito, pero sí, digamos que es un punto de partida muy clave al momento de mostrar la validez del argumento, y es que ustedes en sus premisas revisen si cuentan con alguna premisa que tenga el conector de confusión, que es la V invertida. Esa conjunción, ¿sí? Siempre que tengamos esa premisa con la conjunción, nos permite aplicar una ley que se llama la simplificación y fue la que les comenté hace un momento. La simplificación ayuda para que ustedes despejen una de las proposiciones simples y ya pueden partir desde allí. Entonces, siempre revisen en sus premisas si tienen alguna de ellas con la conjunción y ya sabemos que debemos partir de ese punto. ¿Listo? Nosotros con las leyes de inferencia lo que queremos es ir despejando las proposiciones simples. Recuerde, ir despejando las letras. ¿Qué letras? La letra P, la Q, la S, la T, bueno, las que tengan hasta que lleguen a la conclusión. Si ustedes aplicaron dos leyes de inferencia y ya llegó a la conclusión, hasta ahí es el ejercicio, no necesita más. Bien, entonces ya sabemos que vamos a empezar con la simplificación. ¿Por qué? Porque tengo una premisa aquí 4 que tiene la conjunción y ya a partir de allí ya yo sé que puedo empezar con la ley de la simplificación. Entonces aquí en la tabla mencionamos cuál ley vamos a aplicar. En este caso vamos a empezar con la ley de simplificación y aquí vamos a mencionar qué premisa vamos a utilizar o en qué premisa vamos a aplicar esa simplificación. Entonces lo vamos a aplicar en la premisa número 4. Si yo tengo la premisa número 4 que dice P y T, entonces me voy aquí a la ley de inferencia y aquí hay dos proposiciones y dice que puedo simplemente anular y tener a la otra despejada. Puedo despejar cualquiera de las dos. Aquí puedo despejar a P o aquí puedo despejar a Q. Eso quiere decir que en este ejercicio, con la premisa 4, aplicando la simplificación, yo puedo despejar a P o puedo despejar a T. Entonces, vamos a despejar a P. Y ese resultado que obtengo es otra premisa. Y esa premisa debe continuar en el mismo orden que llevo de mi ejercicio. Si aquí llevaba hasta la premisa 4, la premisa que obtengo es una premisa del numeral 5. ¿Bien? Entonces, en la premisa número 5 voy a obtener a P. Como les mencionaba, ya despejé a P, yo también puedo despejar a T, aplicando la misma ley de la simplificación. Entonces, vuelvo y menciono que voy a utilizar la ley de la simplificación nuevamente en la premisa número 4, pero en este caso ya no voy a despejar a P porque ya lo hice anteriormente, sino que en este momento voy a despejar a T. Y esta T ya sería una premisa 6, continuando con el orden de las premisas. Cuando yo voy a demostrar la validez del argumento, lo debo hacer con las premisas que tenga. En este caso, yo ya tengo 6 premisas. ¿Qué quiere decir eso?
que aplicando las leyes de inferencia lo voy a hacer no solamente con las premisas que me da el ejercicio, sino también con las que tengo o obtengo en el proceso. En este caso, ya voy a poder usar las 6 premisas. Muy bien. Bueno, yo tengo que llegar a Q y aquí tengo a T y tengo a P en premisa 5 y premisa 6, ¿cierto? Entonces, vamos a buscar en estas premisas, algunas que tenga Q, ¿sí? Para ir despejándola. ¿Dónde tengo a Q? Tengo a Q aquí en premisa número 1, tengo a Q aquí, y tengo a Q, o bueno, en este caso, negación de Q en la premisa número 2, ¿sí? Tengo también Q en la premisa número 2. Si me pongo a revisar, ¿sí? En esas premisas, ¿con cuál puedo trabajar para despejar a Q? Entonces voy a hacerlo por descarte, digámoslo así. Entonces, si cojo premisa 2 que tengo S, entonces negación de Q, busco otra premisa que tenga S para poder trabajar estas dos premisas. Y no tengo. En la premisa 3 no tengo a S, en la premisa 4 no tengo a S, en la premisa 5 no tengo a S y en la premisa 6 no tengo a S. En pocas palabras, esta premisa 2 no podría trabajarla para despejar a Q, porque no tengo a S en otra premisa. Obligatoriamente, lo que me indica es que debo de trabajar es con la premisa número 1. ¿Para qué? Para que con la premisa número 1 yo logre ir despejando cada una de estas variables hasta llegar a dejar a Q solito, porque Q es mi conclusión. ¿Listo? Entonces voy a trabajar con la premisa número 1. Lo que les quería explicar en este momento es que esta premisa número 1 dice P entonces paréntesis Q o R, paréntesis y vuelve y cierra paréntesis. Profe, usted nos decía que cada paréntesis es una premisa. Sí, esto está dentro de un paréntesis, como lo muestra aquí el lenguaje simbólico, y todo lo que está dentro de ese paréntesis es una premisa, donde quiere decir que aquí tenemos una proposición simple operando a una proposición compuesta, pero todo esto hace parte de una misma premisa. Por favor, hay un micrófono activo. Profe Nini. Bueno, en un momento voy a revisar. Ok. Ya, profe, Bueno. ya, profe. Era Edwin quien tenía habilitado el micrófono. Ok, Edwin, por favor, estar pendiente del micrófono. Sentí que me iba a quedar sorda. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, como les mencionaba, todo esto hace parte de la premisa 1. Bien. En la premisa número 1 tengo a Q, que es lo que yo necesito despejar, y también tengo a P, que yo ya puedo trabajar con P, ¿en dónde? En P5. En premisa 5 tengo a P solita. Entonces ya desde ahí yo puedo identificar que voy a trabajar con la premisa número 1 y que voy a trabajar con la premisa número 5. ¿Por qué? Porque ambas tienen una proposición que comparten y es P. ¿Listo? Es decir, que yo puedo estar anulando esta P para que me quede la otra solita e ir despejando a medida de las leyes de inferencia. Entonces, si voy a trabajar con la premisa número 1 y con la premisa número 5, la premisa número 1 tiene un conector. Siempre verifiquemos el conector. En este caso, el conector es el condicional. Y voy a trabajar con dos premisas. Entonces, buscando las leyes de inferencia, debo identificar esa que tenga dos premisas y que en la premisa número 1 tenga el condicional. En este caso, miremos aquí la modus ponendo ponens, que trabaja con dos premisas y la premisa número 1 es el condicional. Claro, por supuesto, aquí después del condicional no vamos a tener, como nos muestra nuestro ejercicio, otra proposición compuesta, pero ojo porque esa proposición compuesta tiene aquí el decisional, está entre paréntesis y todo lo que está dentro de paréntesis es como si fuera uno solo. Bien, en este caso es como si fuera todo Q. Bien. Entonces, en pocas palabras, la ley que me sirve es la ley del modus ponendo ponens. ¿Listo?
¿Por qué? Porque trabajo con dos premisas y que en la premisa de arriba tiene el condicional y en la premisa de abajo tengo una proposición simple. Bien, entonces ahí diligenciamos la tablita, decimos que voy a trabajar con la ley del modus ponendo ponens, que también puede ser escrito como MPP de manera abreviada, y aquí menciono las premisas que voy a utilizar, que es la premisa número 1 y la premisa número 5. En ese orden de ideas, si tengo en la premisa número 1 P, entonces Q o R. Y en la premisa número 5 tengo a P, simplemente anulamos esa proposición simple que se repite. Es decir, anulamos el antecedente. Entonces anulamos P con P. Y si anulo P con P, pues me quedaría Q o R. Como lo menciona aquí la ley de inferencia. Si tengo P, entonces Q y abajo tengo P, anulo P con P y el resultado sería Q. En ese caso, el resultado sería Q o R, que es lo que está después del condicional. ¿Listo? Y esto vendría siendo en el orden de las premisas la número 7. Entonces, en la premisa número 7 ya obtengo ya obtengo Q o R. ¿Bien? Y ahí ya he ido, digámoslo, ir despejando a Q. Ahora, teniendo ya Q, ¿quién acompaña a Q? A Q la acompaña R, ¿bien? Y yo no tengo en ninguna de las premisas a R, no la tengo. ¿Qué es lo que debo hacer? Lo que debemos de hacer es buscar una premisa que tenga R para despejar a R y poder operar a R aquí con la premisa número 7 para que me deje a Q solita. ¿Listo? Entonces, ¿en qué premisa yo tengo a R? Pues a R también la tengo en la premisa número 3 y está con un condicional. ¿Bien? Partiendo de ese punto de vista, el condicional que acompaña a R tiene a una proposición que es T. Y T yo la tengo en la premisa número 6. En pocas palabras, yo puedo utilizar la premisa número 3 y la premisa número 6 que tiene a T con T para anularla y poder despejar a este R que necesito después. ¿Listo? Entonces lo mismo, voy a las leyes de inferencia, busco una que maneje dos premisas nuevamente y que esas premisas tengan el condicional. ¿Bien? Pero ojo, aquí en ese condicional hay una de las premisas, perdón, hay una de las premisas con una proposición simple con signo contrario. Es decir, en este caso, me sirve la ley del modus tollendo tollens porque tiene dos premisas. Tiene una premisa con el condicional, pero aquí sí es importante el signo que tenga las proposiciones. ¿Por qué? Porque las proposiciones deben de tener signo contrario para poder anularse y despejar a la otra proposición simple. Como pueden ver en la dos tollens, aquí tenemos esta estructura y tenemos en la premisa número 1 P, entonces Q. Y en la premisa número 2 tenemos negación de Q. Bien, entonces debo anular Q con negación de Q. Tienen signos contrarios. ¿Para qué? Para despejar a P, pero P también cambia de signo. En su resultado ya no tendría P en positivo, sino negación de P. Entonces vamos a aplicar. Espérenme un momento, aquí dice que la modus ponendo ponens. Ok, sí, me equivoqué. No vamos a aplicar o a despejar una vez a aire porque no la tengo, es lo que yo voy a necesitar. Voy a despejar a negación de aire y voy a anular esa T con T. Y en premisa número 6 y en premisa número 3 tengo a T con T, pero ambas son positivas. Entonces tendría que volver a aplicar la misma ley del modus ponendo ponens. ¿Listo? Entonces decimos que vamos a aplicar la ley del modus ponendo ponens en la premisa número 3 y en la premisa número 6, donde anulamos a T con T, pero en este caso ambas son afirmativas, ¿sí? Y el resultado sería la otra proposición simple. De cierta manera me les adelanté. Entonces, con la modus ponendo pones, trabajamos con dos premisas con el condicional, pero las proposiciones que se anulan tienen que tener el mismo signo. Cuando vayamos a trabajar con la modus tollendo tollens, también trabajamos con dos premisas. En la premisa inicial o primera con el condicional, pero para poder anular o despejarlas, las proposiciones que se repiten deben de tener signo contrario. ¿Listo? Hacemos esta aclaración.
Entonces, aplicamos nuevamente la ley del modus ponendo ponens en la premisa número 3 y en la premisa número 6, donde anulamos a T con T y nos quedaría la otra proposición simple conservando su signo, si es afirmativa o si es negativa. En este caso tenemos a negación de R y aquí nos quedaría con su mismo signo. Esto con la premisa número 8, continuando con el numeral de las premisas que tenemos. Bien, entonces, mire, ya despejamos a R, que era la que necesitábamos en la premisa número 7 para encontrar a esa Q solita. Pocas palabras, yo ya puedo trabajar con esta premisa 7 y esta premisa 8, pero ojo, si voy a trabajar con dos premisas, en la premisa de arriba ya no tiene condicional, ya tiene otro conector lógico. Ese conector lógico es la O, que es la disyunción. Entonces, debo buscar en las leyes de inferencia aquella que tenga dos premisas, pero que en la premisa de arriba maneje la disyunción, perdón, sí, la disyunción, que es este conector lógico. Entonces, buscamos entre esas premisas, entre esas leyes de inferencia, cuáles me sirven. Entonces, hacemos un recorrido, ustedes pueden hacer un proceso de reflexión donde buscan cuáles tengan, por ejemplo, esa estructura, que si tiene dos, que si tiene tres premisas, que qué conector tiene, ¿listo? Entonces, después de analizar todas las leyes de inferencia, encontramos la Tollendo Ponens. Algunos estudiantes me dicen, no, profe, pero no se llama Tollendo Ponens, sino silogismo disyuntivo. Se puede presentar de las dos maneras, digámoslo así. Hay textos donde lo manejan con la Tollendo Ponens, modus Tollendo Ponens, o hay textos donde lo manejan con el nombre de silogismo disyuntivo. ¿Listo? ¿Cómo se muestra el silogismo disyuntivo o Tollendo Ponens? Se muestra con dos premisas. En la premisa de arriba, una proposición compuesta con el conector de disyunción, que es la V, y en la premisa número 2, con una proposición simple, pero esa proposición simple es negativa, ¿sí? Niega una de las proposiciones de la premisa número 1. ¿Listo? Entonces ya sabemos que vamos a trabajar con la ley del modus tollendo ponens o silogismo disyuntivo. ¿En qué premisas? Vamos a trabajar con la premisa 7 y la premisa 8. Entonces, si yo tengo aquí la premisa 7 y la premisa 8, donde voy a aplicar el silogismo disyuntivo, lo que me dice es que simplemente anulo aquella proposición que se repite y que tienen signo contrario, pero en este caso con la disyunción, y me deja la otra proposición simple despejada y conservando su signo. Es decir, que me quedaría una premisa 9 donde despejo a Q. Y Q es la conclusión del ejercicio y hasta ahí he demostrado la validez del argumento. Así es como ustedes deben de diligenciar esta tabla. Yo en este caso quise traerles a ustedes un ejemplo un poco más extenso, con ciertas particularidades, pero les aseguro que en los ejercicios que da la guía no va a quedar así como tan larga. Van a aplicar uno, dos o hasta tres leyes de inferencia, nada más. Pero así es como nosotros debemos de demostrar la validez del argumento. Bien, ahora vamos a trabajar ejemplos del ejercicio 4. Si van surgiendo inquietudes, si van surgiendo dudas, por favor, tómenle apuntes y al final abrimos un espacio para poder abordar esas inquietudes. Bueno, en el ejercicio 4 ustedes ya van a resolver un problema de aplicación. Ese ejercicio 4 recoge todo lo que ustedes han trabajado en el ejercicio 1, ejercicio 2 y ejercicio 3. ¿Listo? Entonces, en el ejercicio 4, ustedes, dependiendo de la letra que hayan seleccionado, se les va a demostrar una expresión simbólica como la que tengo aquí en este ejemplo, donde se determina cuáles premisas tienen, cuántas premisas tiene y la conclusión. Recuerden que lo que encuentran ustedes dentro de los corchetes son las premisas y lo que continúa después del condicional es la conclusión. Bien, como pueden ver, aquí dentro de los corchetes hay tres paréntesis que indica que tengo tres premisas, como lo determinan acá, y tenemos nuestra conclusión. Muy bien. Entonces, con ese ejercicio 4, le pide, primero, definir las proposiciones simples. Tendrán la libertad de definirlas bajo una descripción basada en su contexto.
y pues se solicita de cierta manera que sea un contexto académico. Es decir, ustedes de esa expresión simbólica deben de identificar cuántas proposiciones simples tienen, es decir, cuántas variables o cuántas letras tienen. En este caso, esta expresión simbólica del ejemplo tiene a P, tiene a Q, tiene S y R. Tiene 4 proposiciones simples. Profe, pero es que R está en negación. Bueno, tengo una R. Aquí tengo S en negación y tengo S en afirmación. No importa, es la misma proposición S. Recordemos que las proposiciones simples pueden ser o afirmativas o pueden ser negativas. ¿Listo? Entonces, mi ejercicio de este ejemplo tiene 4 proposiciones simples. Y les voy a inventar, les voy a determinar cada una de sus proposiciones. Recuerden que las proposiciones simples simplemente es una oración, una frase que debe contener un sujeto y un predicado, ¿sí? Entonces ustedes pueden hablar de ustedes mismos, pueden hablar de un objeto de la casa, de la universidad, de sus hijos, pero bueno, tratando de que sea siempre un contexto académico, que Pepito Pérez está estudiando en la UNAD. Eso es una proposición simple. Estamos hablando de Pepito Pérez y estamos diciendo que está estudiando en la universidad. Bueno, las proposiciones simples nunca llevan conectores lógicos. Entonces, al momento de determinarlas, recuerden que nunca pueden agregar un y, un o, un entonces, un sí y solo sí, porque son conectores lógicos y ya no sería una proposición simple, sino que sería una proposición compuesta. Entonces, yo voy a tener a P y voy a decir que P es Maite aprueba lógica matemática. Eso es una proposición simple. Estoy hablando de Maite y estoy hablando de que aprueba lógica matemática. Voy a tener una proposición simple que es Q y voy a decir que Q es Maite estudia métodos para probar la validez de argumentos. Importante, si estamos hablando de un sujeto, que esas proposiciones simples tengan algo que ver con ese mismo sujeto y que sea algo también de lo que se esté hablando desde la proposición simple. Bueno, porque después vamos a tener que construir el argumento en un lenguaje natural y por supuesto que necesitamos que se lea de manera coherente. Bien. Bueno, luego vamos a tener otra proposición que la voy a nombrar que es ERE y voy a decir que ERE es Maite estudia teoría de conjuntos. ¿Sí ven? Todo está hablando de Maite y está hablando algo que tiene que ver con el curso. Y en la S voy a decir que Maite participa en las actividades del curso. Y con eso ya determinamos las proposiciones simples del ejercicio. Recordemos que como mi expresión simbólica me muestra aquí 2 proposiciones en negación, entonces simplemente es tomar la misma que está en afirmación, pero agregándole el no o el no es cierto, que son las maneras de negar una proposición simple. En este caso voy a empezar por R. R es Maite estudia teoría de conjuntos, entonces de manera negativa sería Maite no estudia teoría de conjuntos. Igualmente tengo a S en negación, entonces si S es Maite participa en las actividades del curso, en su negación sería Maite no participa en las actividades del curso. Y ya definí las proposiciones simples afirmativas y negativas. Bien. Luego me dice que debo de reemplazar la expresión simbólica y llevarlo a un lenguaje natural. Es decir, ir reemplazando todos estos símbolos en su lenguaje hablado, en su significado. ¿Cuál es el significado de P? ¿Cuál es el significado del condicional? ¿Cuál es el significado de Q? ¿Cuál es el significado de la conjunción? Y así sucesivamente hasta terminar de reemplazar toda la expresión simbólica. Pero lo que sí se pide es que sea en este mismo orden y sin omitir o cambiar alguno de los conectores lógicos. Permítame un segundito, que es que se me descargó este equipo. Lo voy a poner a cargar. Ok, muy bien. Bueno, ustedes pueden hacerlo de diferentes maneras.
¿verdad? Pueden utilizar colores para determinar cada una de las proposiciones y no irse en equivocar al momento de definir que cuál es P, que cuál es Q. O pueden en esta misma expresión simbólica ir escribiendo encima de ella donde reemplaza primero los conectores, luego reemplaza las proposiciones o al revés, reemplaza primero las proposiciones y luego reemplaza los conectores, como ustedes lo deseen. Pero bueno, lo vamos a hacer en este momento así. Vamos a empezar a ir reemplazando en la premisa número 1 las proposiciones simples. Reemplazo a P en su significado, que P es Maite aprueba lógica matemática, y reemplazo a Q, que en su significado es estudia métodos para probar la validez de argumentos. Profe, pero es Maite estudia métodos para... Sí, sí. Pero como estamos hablando del mismo sujeto, yo puedo omitir ese nombre de Maite, porque estamos hablando de la misma que mencioné anteriormente. Bueno, si ya aquí estaríamos hablando, por ejemplo, de Pablo estudia métodos para probar la validez de argumento, entonces aquí sí ya debo agregar el nombre de Pablo porque ya estoy hablando de otra persona, aunque sea de lo mismo del curso, ¿sí? O del mismo contexto académico que puede pasar. ¿Listo? Entonces, ahí ya reemplacé a P y a Q. Y ahora vamos a reemplazar este conector del condicional. Recuerden que con el condicional debo de agregar al antecedente, que en este caso sería P, debo agregarle el sí, porque el sí me genera esa condición. Es decir, si ocurre P, entonces pasa Q. Siempre al condicional debo agregarle el sí, al antecedente. Eso quiere decir que aquí a Maite aprueba lógica matemática, que es el antecedente, le agrego el sí y reemplazo el conector del entonces. Bien, para que exista esa condición. Bueno, continuamos. Encuentro un y, que es donde separa las dos premisas y agrego el y. O también cuando ustedes vayan a empezar a reemplazar ese lenguaje natural, recuerde que esta y que opera entre premisas también se puede reemplazar por un punto seguido. Entre premisas también se puede reemplazar el lenguaje natural por un punto seguido, ¿vale? Que quede claro eso. Continuamos reemplazando a negación de R y negación de S, que negación de R sería no estudia teoría de conjuntos, pero recuerden que estamos hablando de Maite, la misma persona, entonces puedo escribir simplemente lo que continúa, no agregando el Maite. Continuamos con negación de S, que es lo mismo. Negación de S es Maite no participa en las actividades del curso. Entonces, al momento de reemplazarlo, como estoy hablando del mismo sujeto, puedo decir simplemente no participa en las actividades del curso. Ahora reemplazo su conector, que también encuentro aquí un condicional. Y esa condicional le agrego el sí al antecedente. El antecedente es negación de R. Y me quedaría de la siguiente manera. Si no estudia teoría de conjuntos, entonces no participa en las actividades del curso. Continúo reemplazando y en este caso reemplazo el conector y, que separa las premisas y también puede ser reemplazado por un punto seguido. Recordemos que también puede reemplazarse ese conector que une entre premisas por un punto seguido. Y continúo con P y S. P es Maite aprueba lógica matemática, está en afirmativo. Y vea que aquí agregué Maite, lo podemos hacer, o también lo podría haber omitido. Aprueba lógica matemática y continúo con S, que ese es participa en las actividades del curso o escribiría Maite participa en las actividades del curso. Luego reemplazo el conector, que ese conector es el I. Coloco el I solito, bien, lo coloco ahí. Bueno, y continúa con el conector de la conclusión. Este conector que usted dice, profe, es un condicional. Sí, efectivamente es un condicional, pero este condicional hace referencia ya a la conclusión. Y cuando hace referencia ya a la conclusión, yo puedo reemplazarlo en su lenguaje natural como, por lo tanto, o también puedo escribir para concluir, ¿sí? Entonces puedo ya interpretarlo en lenguaje natural de otra manera, pero siempre y cuando esté haciendo referencia a la conclusión. Entonces, en este caso voy a escribir que por lo tanto, reemplazo Q
y reemplazo a S, que Q es estudia métodos para probar la validez de argumentos, y S es participa en las actividades del curso. Finalmente, reemplazo el conector, que en este caso el conector es nuevamente la I, y así he terminado de expresar el lenguaje simbólico en un lenguaje natural. ¿Bien? Bueno, el siguiente punto que le piden en este ejercicio 4 es que generen la tabla de verdad a través del simulador de lógica de la UNAD, que ya lo hemos venido haciendo y yo sé que ustedes lo manejan muy bien. Entonces simplemente ingresan al entorno de aprendizaje y en el entorno de aprendizaje pues ahí van a tener el anexo. Vuelven a ingresar al enlace donde se genera la tabla y transcriben toda la expresión simbólica tal cual como se muestra en el ejercicio y le dan generar tabla. Toman un pantallazo de esa tabla que se genera y esa la copian en el archivo donde están desarrollando los ejercicios. No es más. ¿Qué me muestra la tabla del simulador de lógica de UNAD? Me muestra los valores de verdad de las proposiciones simples que tiene mi ejercicio, que ya mencionábamos que eran 4, y me muestra el valor final al momento de operar toda la expresión simbólica, que en este caso me da que todos son verdaderos. Como tengo un argumento y ese argumento se puede clasificar en una tautología, una contradicción o una contingencia, dependiendo de los valores que genere. Recordemos que si son todos verdaderos, lo que me arrojó es una tautología. Si me dan todos falsos, sin ninguna excepción, todos falsos, entonces hablamos de una contradicción. Pero si aquí en la última columna hubiera dado algunos valores verdaderos y algunos valores falsos, entonces estaríamos hablando de una contingencia. Se les solicita que ustedes lo determinen. ¿Qué les arrojó? ¿Una tautología, una contradicción o una contingencia? En este caso, nosotros tenemos en el ejemplo una tautología. Luego, les solicita que con ese ejercicio 4 ustedes realicen o generen una tabla de verdad manual. Para esa tabla manual, ustedes la pueden hacer en Word o también lo pueden hacer en Excel. Excel es una herramienta que ustedes le permiten hacer las tablas sin importar lo grande que quede y simplemente después lo que hacen es tomar una captura de esa tabla y llevarlo aquí al archivo donde ustedes estén desarrollando los ejercicios. En Word pueden tener algunas dificultades porque la tabla, si es muy grande, pues entonces no les queda súper bien. O si tienen muchas filas, bueno, hay diferentes dificultades en la visualización de la tabla. Entonces, lo recomendado es que trabajen en Excel. Para construir la tabla manual, recuerden que tiene cierta estructura y ciertos pasos que tienen que desarrollar. En primero es saber cuántas columnas y cuántas filas va a tener mi tabla de verdad. Entonces, ¿cómo defino eso? Entonces, vamos a empezar por las columnas. Las columnas se definen primero a partir de las proposiciones simples. ¿Cuántas proposiciones simples tiene mi ejercicio? Entonces, tiene P, tiene Q, tiene R y tiene S. Cada una de esas proposiciones simples va a ser una columna. Entonces, en P va a ser columna 1, en Q va a ser columna 2, R va a ser columna 3 y S va a ser columna 4. Recuerden que las columnas son aquellas que van de manera vertical o paradas. Entonces, hasta el momento llevo 4 columnas. Luego van las proposiciones simples en negación. Mi ejercicio tiene negación de R y tiene negación de S. Por lo tanto, debo agregar 2 columnas más, que serían las 5 y las 6, con negación de R y negación de S. Y ya tengo las proposiciones simples. Luego van las proposiciones compuestas o también llamadas premisas, es decir, los paréntesis. ¿Cuántos paréntesis tengo? Entonces aquí tengo una premisa, que es un paréntesis, aquí tengo otro paréntesis, aquí tengo otro paréntesis y la conclusión viene siendo otro paréntesis. Por lo tanto, voy a agregar 4 columnas más donde opero cada una de esas proposiciones compuestas o paréntesis. Donde la columna 7 va a ser P, entonces Q. La premisa 8 va a ser negación de R, entonces negación de S. La premisa 9, la columna 9 va a tener P y S. Y la columna 10 va a tener Q y S. Y ahí están
todas las proposiciones compuestas. Luego de las proposiciones compuestas, en la tabla va la relación o la operación entre premisas o entre paréntesis. Bien, yo esa relación la entiendo o la puedo comprender de la siguiente manera. Es operar la premisa número 1 con la premisa número 2. Luego a la premisa 1 y la premisa 2 le agrego la premisa 3. Y finalmente a la premisa 1, premisa 2, premisa 3 le agrego la conclusión. Bien, entonces voy a tener una columna 11 donde tengo a la premisa 1 con la premisa número 2. A la columna 12 tengo la premisa 1 con la premisa número 2 agregando la premisa número 3. Y en la columna 13 voy a tener la premisa número 1, 2 y 3 agregando ya la conclusión. Y la última columna siempre va a tener toda la expresión simbólica. Esta tabla que estoy realizando en este momento va a tener 13 columnas. Ya ahí identifico cuántas columnas va a tener. Ahora necesito saber cuántas filas. Para las filas, agregan ustedes o aplican mejor esta ecuación que es 2 elevado a la n. Es una potenciación, donde el 2 es la base y n es el exponente. Este n es reemplazado por el número de proposiciones simples que tiene el ejercicio. Este ejercicio que estoy desarrollando tiene 4 proposiciones simples. Quiere decir que n lo reemplazo por 4, donde me quedaría 2 elevado a la n. Para resolver esta operación, simplemente debo de multiplicar la base, que es 2, 4 veces por el mismo. Es decir, 2 por 2 por 2 por 2. Y esto me da como resultado 16 filas. Si en su ejercicio ustedes tienen solamente 2 proposiciones simples, pues sería 2 elevado a la 2. Si tienen 3 proposiciones simples, pues serían 2 elevado a la 3 y así sucesivamente. Pero recuerden que se multiplica la base, que es el 2, la cantidad de veces que indica el exponente. Bien, esta tabla va a tener 16 filas. Las filas son aquellas que van acostaditas o de las que van de manera horizontal. Es una tablita siempre grande, ¿verdad? Ya con eso yo ya sé. Y aquí está la tabla, donde están las 13 columnas y hacia abajo tiene las 16 filas. Bien, para diligenciar los valores de verdad de esta tabla manual, que como ustedes pueden ver no es nada similar a la tabla que se genera con el simulador de lógica UNAD, sino que aquí ya me muestra el proceso de cada uno de los conectores lógicos. Entonces, ahí ustedes tienen claro pues que no es venir y copiar la tabla del simulador. En la tabla manual ustedes ya demuestran cómo es que operan cada uno de esos conectores y los valores de esos conectores lógicos. Para ello nosotros necesitamos saber cuáles son los valores que se trabajan con la conjunción, con la disyunción, con el condicional y el bicondicional. ¿Listo? Para la disyunción, simplemente recuerden que una manera de poder interpretarla es como buscar esa particularidad que tiene cada una de los conectores lógicos. Entonces, para la conjunción, que es el y, para la conjunción me dice que ambas tienen que ser verdaderas para que sea verdadero y lo contrario todo es falso. Es decir, el antecedente que es P y el consecuente que es Q tienen que ser ambas verdaderas para que el valor sea verdadero, como se muestra acá. P es verdadero, Q es verdadero, entonces el valor me va a dar verdadero. De lo contrario, todo va a ser falso. Para la disyunción, que es el O, para la disyunción lo que me dice la disyunción es que los dos tienen que ser falsos para que sea falso. Aquí está. El antecedente es falso, el consecuente es falso, entonces el valor que va a tomar es falso. De lo contrario, todo es verdadero. Para el condicional me dice que el antecedente debe ser verdadero y el consecuente debe ser falso para que sea falso. De lo contrario, es verdadero. Es decir, P tiene que ser verdadero y Q tiene que ser falso, en este caso, para que sea falso. Aquí lo muestra. P verdadero, Q falso para que sea falso. Pero si P es falso y Q es verdadero, como lo muestra aquí, P es falso y Q es verdadero, el valor no va a ser ya falso, sino que va a ser verdadero. Entonces, aquí en el condicional es importante cuál es el valor del consecuente y del antecedente. En el bicondicional, que es muy sencillo,
El bicondicional simplemente lo que me dice es que ambas tienen que ser verdaderas para que sea verdadero o ambas tienen que ser falsas para que sea verdadero. De lo contrario, va a ser falso. ¿Bien? Entonces aquí voy a dejar esta tablita porque es la que también tenemos que tener presente para diligenciar la tabla. Bueno, entonces vamos a empezar con las primeras columnas, con las proposiciones simples. Profe, yo fui, copié los valores de verdad que me arrojó las proposiciones simples en el simulador de lógica de Lonat. Está bien, esas sí las pueden tomar desde allí porque van a ser las mismas. Pero la regla dice lo siguiente, se las voy a explicar también. Entonces, si voy a empezar con P, que es la columna número 1, y ya sé que hacia abajo tiene 16 filas, entonces la mitad, las primeras, la mitad va a ser verdaderas y la mitad van a ser falsas. Entonces, si son 16 filas, van a ser 8, que es la mitad, verdaderas y 8 falsas. Y así nos queda. La primera mitad van a ser verdaderas y la siguiente mitad va a ser falsa. Para Q se aplica la regla de la mitad de la anterior. La anterior, la mitad fue 8. Quiere decir que ahora para Q debe ser la mitad de 8. ¿Cuánto es la mitad de 8? Pues 4, ¿verdad? Entonces, para Q se va a aplicar que 4 van a ser verdaderas, 4 falsas y continuamos 4 verdaderas y 4 falsas hasta terminar toda la columna. Y aquí se muestra 4 verdaderas, 4 falsas, 4 verdaderas, 4 falsas. Para R, la misma regla, la mitad de la anterior. La anterior fue 4, es decir que para R la mitad de 4 es 2. 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas y 2 falsas hasta que terminemos de diligenciar toda la columna de R. Continuamos con S, pues la misma regla, la mitad de la anterior. La anterior fue 2. La mitad de 2 es 1. Entonces para S va a ser una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa hasta que terminemos de diligenciar toda la columna. Estos mismos valores ustedes lo van a encontrar en la tabla que generan con el simulador. ¿Ven? Tienen que ser los mismos. Continuamos con las proposiciones simples en negación. Las proposiciones simples en negación van a tomar los valores opuestos a esas mismas proposiciones simples en afirmación. Es decir, que vamos a empezar con negación de R y R va a tomar los valores opuestos. Negación de R va a tomar los valores opuestos a que tomó los valores de R. Donde R era verdadero, entonces en negación de R van a ser falsos. Y donde R eran falsos, entonces en negación de R van a tomar los verdaderos. Y nos quedarían los opuestos. Lo mismo va a ser para negación de S. En negación de S va a tomar los valores opuestos a S. Donde S era verdadero, en negación de S queda falso. Y donde S era falso, en negación de S queda verdadero. Ahora vamos a empezar ahora sí a operar las premisas. Esto ya es el desarrollo y esto es lo que no nos muestra la tabla del simulador de lógica de la UNAD. Y es lo que ustedes van a hacer a partir de la tabla manual. Entonces vamos a empezar con una primer premisa o primer paréntesis. Y ese paréntesis tiene P, entonces Q. Identifiquemos cuál es el conector. El conector es la flechita que es el condicional. Eso quiere decir que vamos a trabajar en la tabla con esta que está de verde, que es el condicional, donde P es el antecedente y Q es el consecuente. En este caso es lo mismo, tengo P entonces Q, donde P es el antecedente, que lo iluminamos de amarillo, y Q el consecuente. ¿Qué me dice el condicional? El condicional me dice que la primera, que es el antecedente, tiene que ser verdadera y la segunda tiene que ser falsa para que tome el valor de falso. Identifiquemos aquí en P cuánto es verdadera y Q cuánto es falsa para que se tome ese valor. Bien, y aquí lo tenemos. Tenemos identificado aquí donde el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Entonces, en estas 4 filas, el valor que va a tomar es el falso, que es aquí como la prioridad que tiene el condicional. Lo demás, ya sé que estas 4 van a ser falsas, lo demás lo relleno con verdadero, porque ya sé que si tienen cualquier otro valor, pues va a ser verdadero. Continuamos con la siguiente premisa o paréntesis, que es negación de R, entonces negación de S.
donde negación de L va a ser el antecedente y negación de S va a ser el consecuente. Vuelvo a hacer el análisis y con el condicional recuerde que debo identificar dónde negación de R es verdadero y negación de S es falso para que en esas filas tome el valor de falso. Y haciendo el recorrido, identifico que son esas 4 filas. Aquí el antecedente es verdadero, el consecuente falso, antecedente verdadero, consecuente falso, antecedente verdadero, consecuente falso, y en esa última el antecedente es verdadero y el consecuente falso. Allí, en esas filas, el valor que va a tomar es falso. Lo demás va a ser verdadero. Bien. Continuamos con la siguiente paréntesis o premisa, que en este caso tengo a P y S. Ese I es la conjunción y ya vamos a trabajar aquí con estos valores de color naranja. La conjunción lo que me dice es que ambas, el antecedente y el consecuente, debe ser verdadero para que sea verdadero. De lo contrario, todo es falso. Entonces identifico en P y S, que sería esta columna de P y esta columna de S, donde ambas son verdaderas para que el valor sea verdadero. E identifico estas filas. Allí ambas son verdaderas. Y en este caso, el valor que va a tomar es verdadero, de lo contrario, todo lo relleno con falso. ¿Bien? Vamos con la siguiente premisa que dice Q y S. Ya es Q y S, con la misma operación de la conjunción, la misma regla que dice que ambas verdaderas para que sea verdadero, y en este caso ya vamos a trabajar con Q y con S. Identifiquemos esas filas que ambas sean verdaderas para que el valor que tome sea verdadero, como lo podemos ver ahí señalizado, y de lo contrario, lo demás va a ser falso. Entonces ahí en esas filas señalo que es verdadero y lo demás lo relleno con falso. Bueno, ahora viene la relación o la operación entre premisas. Recordemos que vamos en el mismo orden. Ahora vamos a operar la premisa número 1 con la premisa número 2. La premisa número 1 va a ser el antecedente, la premisa número 2 va a ser el consecuente. Entonces aquí tengo en la premisa número 1 P, entonces Q, que sería esta que iluminamos de color amarillo, y el consecuente sería la premisa número 2, que sería negación de R, entonces negación de S, que aquí está iluminado de amarillo. Y ambas se están operando con este conector, que es el de la conjunción, la misma que tenemos aquí. Y lo que me dice la conjunción es que ambas tienen que ser verdaderas para que el valor que tome es verdadero, de lo contrario todo es falso. ¿Bien? Entonces, en estas dos columnas busquemos esas filas que ambas sean verdaderas para que tome ese valor. Identificamos todas estas filas donde ambas son verdaderas, como lo pueden ver. Aquí ambas son verdaderas, aquí ambas son verdaderas. Entonces, allí toma valor verdadero. ¿Bien? Lo demás lo rellenamos con falso. Ahora, ya tenemos la premisa número 1 con la premisa número 2. Ahora vamos a hacer premisa número 1 con premisa número 2 más la premisa número 3, que es la columna siguiente. Y esas dos la vamos a operar con este conector que sigue, que es el I. Recuerden que en este caso el antecedente sería lo que nos arrojó premisa número 1 y 2. Y el consecuente va a ser la premisa número 3, que es lo que le adicionamos. Bien, entonces aquí tengo premisa número 1 y premisa número 2, que sería esto el antecedente, y el consecuente sería P y S. ¿Listo? ¿Con qué conector? Con la conjunción. Y aquí es muy fácil. La conjunción, lo mismo, me dice que busque esos valores donde ambas sean verdaderas para que el valor que tome es verdadero. Entonces aquí identificamos esta y esta es verdadero. Identificamos esa nomás y ahí toma el valor verdadero. De lo contrario, todo lo rellenamos con falso. ¿Bien? Bueno, continuamos operando. Y aquí en esta operación ya vamos a hacer la premisa número 1 más la premisa número 1 con premisa número 2 con premisa número 3 más esta última que ya viene siendo la conclusión, ¿sí? Donde vamos a trabajar con un conector, que este conector es bien especial, que es el condicional. ¿Por qué es especial? Porque en el conector del condicional debemos de identificar y tener claro qué es el antecedente y qué es el consecuente. Bien, en este caso el antecedente es todo lo que está entre corchetes, que aquí lo tengo. Y esto va a ser lo primero o el antecedente. Y
Q y S va a ser el consecuente, que va a ser lo segundo, y aquí está el consecuente. En pocas palabras, voy a mirar primero esto y segundo esto. ¿Qué me dice el condicional? Me dice que el antecedente debe ser verdadero y el consecuente debe ser falso para que el valor que tome sea falso. Entonces, busco aquí en el antecedente donde es verdadero y que el consecuente sea falso. Pasa con el papelito. Donde el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Hola, mi amor. Vaya que estoy en clase. Entonces, el antecedente es verdadero solamente aquí en esta fila. Busquemos o verifiquemos si el consecuente es falso. No, el consecuente no es falso. Eso quiere decir que no tenemos ninguna fila con negación. De lo contrario, todo es verdadero. Por lo tanto, relleno con V de verdadero. Y esta última columna de la tabla manual debe coincidir con la tabla del simulador de lógica alumnal y efectivamente lo habíamos visto que eran todos valores verdaderos y que el ejercicio trata de una tautología, como podemos ver aquí en esta comparación. Ahí podemos también darnos bien que la tabla manual nos muestra todo el desarrollo y la tabla del simulador solamente nos muestra el resultado final. Bien. Ok. Continuamos con este ejercicio 4 y nos solicita que demostremos ahora la validez del argumento a partir de las leyes de inferencia lógica. Nosotros ya lo sabemos hacer. Ya lo hicimos en ese ejercicio 3 utilizando una tablita. Ahora lo vamos a hacer de manera rápida sin utilizar la tabla. ¿Sí? Entonces aquí continuamos con la misma expresión simbólica. Sabemos que tenemos 3 premisas y sabemos que esta es la conclusión. Con estas premisas y jugando con ellas, en las reglas de inferencia tenemos que llegar a Q y S. ¿Bien? Entonces, ¿cómo podemos arrancar? ¿Será que podemos arrancar con la premisa número 1 que dice P, entonces Q? Bueno, en ese caso, yo ya sé que no puedo arrancar con la premisa número 1 porque la premisa número 1 dice P, entonces Q, es decir, que voy a buscar otra premisa que tenga o a P sola o a Q sola. ¿Para qué? Para poder anularlas y despejar una de las variables. Y no tengo ninguna premisa ni con P ni con Q sola. Entonces, recordemos eso que nos decía la profe, que siempre que tengamos una proposición con la conjunción, con este conector, desde ahí yo puedo partir. ¿Por qué? Porque fácilmente puedo identificar la ley de inferencia que necesito y que esa ley se llama la simplificación. Entonces vamos a empezar es con la premisa 3, aplicando la ley de la simplificación. ¿Listo? Donde la ley de la simplificación me dice que puedo jugar con una sola premisa, en este caso la 3, y que en esa premisa 3 lo que puedo hacer es simplemente despejar o anular o tachar, bueno, como quieran llamarlo, una de las proposiciones y dejar la otra sola. Entonces vamos a utilizar esa simplificación, entonces lo describo de la siguiente manera, que voy a tener una premisa número 4, siguiendo el orden de las premisas, y que en este caso lo que yo quiero es despejar a P. Entonces despejo a P aplicando la simplificación en la premisa 3. Así puedo describir e ir demostrando la validez del argumento. Entonces ya despejé a P. Recuerden que con esa misma premisa yo puedo despejar la otra proposición simple. Entonces voy a decir que voy a tener una premisa también 5, donde despejo a S, es decir, el resultado es S, aplicando la ley de la simplificación en la premisa número 3. Entonces ya tengo una premisa número 4, una premisa número 5, ya despejé a P y ya despejé a S. Bien, bueno, continuamos. Cada vez que vamos obteniendo premisas, podemos ir utilizándolas a partir de las leyes de inferencia hasta llegar a la conclusión. ¿Qué me dice la conclusión? Que la conclusión tengo a S y tengo a Q unido con el conector de la I o de la conjunción. Busquemos en las premisas, ya despejé a S, busquemos si ya despejé a Q. No tengo a Q todavía, es decir, que necesito despejar esta Q. ¿Dónde nosotros tenemos a Q? Pues a Q la tengo aquí en esta premisa número 1. Aquí tengo P, entonces Q. Busquemos otra premisa que tenga P
¿Para qué? Para yo anular a P con P y que me quede Q solita. ¿Dónde tengo a P? Aquí en esta premisa número 4. Vamos entonces a trabajar, perdón, a trabajar con dos premisas. Con la premisa número 1 que dice P, entonces Q, y con la premisa número 4 que tiene a P. Vamos a necesitar una ley que tenga dos premisas y que en la premisa de arriba tenga el condicional, que es esta flechita. Todas las proposiciones están en afirmación. Entonces, la que siempre como que más usamos es la modus ponendo ponens. Entonces, vayamos a esa modus ponendo ponens y efectivamente trabaja con dos premisas. Y en la premisa número 1 o la premisa de arriba tiene el condicional y ella lo que me permite es anular esa variable que se repite para despejar la otra. En este caso, nosotros aplicando la ley, entonces vamos a obtener una premisa número 6 y en esa premisa número 6 vamos a despejar a Q. ¿Por qué despejamos a Q? Porque P es la que se repite. Entonces anulamos esa P. Entonces describimos, tenemos una premisa número 6 que despejamos a Q aplicando la ley del modus ponendo ponens, que sería la misma MPP de manera abreviada, en premisa número 1 y premisa número 4. Bueno, ya en ese orden de ideas, nosotros ya despejamos a S y despejamos a Q. Si miramos la conclusión, en esta conclusión tienen un conector y ese conector es la I. Entonces, en la ley de inferencia hay una ley que se llama la ley de la adjunción y esa ley de la adjunción lo que me permite es tomar dos premisas que tengan proposición simple y unirlas con un conector, el conector I de la conjunción. Pero ojo, esas dos premisas deben ser con proposiciones simples, ¿bien? Entonces aquí tengo una proposición que tiene a P, una premisa que tiene a P, una premisa que tiene a Q, y al unirlas me quedaría P y Q. En este caso de mi ejercicio, yo tengo una premisa que tiene a Q, tengo una premisa que tiene a S, y yo las puedo unir a partir de la ley de la adjunción, y me quedaría Q y S, que es lo que tenemos acá. Me quedaría en la premisa número 7, siguiendo el orden, Q y S, aplicando la ley de la adjunción en la premisa número 6 y premisa número 7. Si ya con esto yo llego a la conclusión, entonces hasta ahí ya termina mi ejercicio y he demostrado la validez del argumento a partir de las leyes de inferencia lógica. Y con eso terminamos. Bien, ustedes pueden hacer esta demostración así como lo hicimos de manera descriptiva o también lo pueden hacer en este ejercicio 4 utilizando nuevamente la tabla. También lo pueden hacer así, no hay problema. Quiero de pronto dar algunas orientaciones con respecto a la entrega. Recuerden que la entrega debe ser por el entorno de evaluación, donde cargan un solo archivo en formato Word o también lo pueden hacer ya en formato PDF, no hay problema. Entonces ingresan al entorno de evaluación, aquí buscan la unidad que se esté desarrollando, en este caso buscan la unidad 2, le dan clic y adjuntan el archivo, no más. Pero lo podrán hacer solamente hasta la fecha límite que dice la agenda del curso, es decir, hasta este domingo pueden hacer esta entrega. Después se inhabilitará el espacio y no puedan ingresar a hacer la entrega, a menos de que lo solicite al director del curso. Bien, ese archivo que ustedes van a entregar deben cumplir con las normas APA y debe tener la siguiente estructura: una portada, una introducción, objetivos, desarrollo de los 4 ejercicios, conclusión y referentes bibliográficos. Esta misma estructura ustedes la encuentran en la plantilla que se les facilita donde están los archivos. Entonces ustedes pueden trabajar con la plantilla y ya saben ahí cuál es el orden. O si lo están haciendo en un documento desde cero, pues recuerden que debe tener esta estructura. La calificación para la tarea número 2 es de 100 puntos. Y también les quiero mencionar esta parte. Recuerden que la plataforma de la universidad cuenta con una herramienta que es Turnitin. Esta herramienta lo que nos permite a nosotros, los tutores y directores, es identificar el nivel de similitud de los trabajos y poder determinar si es un plagio o no.
Entonces, la recomendación siempre es a que por favor no copien de los demás, no se atengan a esas ciertos ofrecimientos que hacen de que les hacemos la tarea. Entonces, todo es igual y si se llega a definir que ustedes están cometiendo plagio, pues simplemente la calificación de esa tarea será cero. Entonces ya entrarán a un proceso totalmente diferente y es lo que nosotros queremos evitar. Bien, bueno, entonces ya con eso quiero abrir el espacio a las preguntas. Entonces me voy por acá, por la grabación. Voy a detener también la grabación en este momento.